Hola, estamos en esta oportunidad con Lia Divan. Lia Divan viene de Brasil y ella es especialista en el método del ADITIP. ¿Qué significa ADITIP? Es la terapia de integración personal a través del método de abordaje directo del inconsciente. Ella nos está visitando para explicarnos un poco más en qué consiste el método. Ella es psicoterapeuta y bienvenida, Lia. Cuéntanos un poco acerca de tu historia de la formación de psicoterapeuta y especialista en el método. ¿Cómo empezó? ¿Qué te motivó? Bueno, yo me recibí psicóloga y fui a trabajar en empresa. Y en una organización hacemos entrenamientos, hacemos pesquisas, pero hacemos también selección de personal. Y yo no me sentía satisfecha en estar seleccionando personas, ¿no? Y ya estaba un tiempo insatisfecha hasta que a los 38 años, buscando otra cosa que me realizase más como ser humano, que yo pudiera poner mi inteligencia al servicio del bienestar del ser humano y no para seleccionarlo. Entonces una amiga me presentó ese libro, Las llaves del inconsciente, de Renata Jost de Moraes, que es brasileña también. Y yo empecé a leer el libro y a medida que yo fui leyendo todo cómo se pasa en nuestro consciente, en nuestros primeros registros, que tenemos una dimensión extrafísica de mucha sabiduría que todo ve y todo percibe, yo empecé a darme cuenta que era eso realmente lo que yo quería, ayudar al ser humano a comprender su historia, sus elecciones, sus heridas, y buscar un medio de curarlas, de tratarlas para que podamos tener una vida más plena, más completa. Entonces, la lectura de ese libro me motivó inmensamente y ahí fui a buscar la formación que tengo hoy, ¿no? Cuéntanos un poco. Estamos hablando de abordaje directo del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? El inconsciente es un estado mental de nosotros que empieza con pensamientos y produce sentimientos y emociones. Ese estado mental está presente en nosotros desde la concepción, registrando todos los momentos importantes que vivimos a partir de ahí. Y a partir de esos momentos importantes que vivimos, nosotros sacamos conclusiones y hacemos elecciones que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Entonces, para que podamos entender realmente cómo yo soy en la vida adulta, necesito conocer qué es que mi inconsciente registró básicamente desde la concepción. Entonces, esta es una terapia integral. ¿Por qué decimos que es integral? Jorge, porque todo empieza en una dimensión mental de nosotros, a un nivel no físico. Entonces, cuando sacamos conclusiones, principalmente de las heridas que hicimos desde la concepción, si a ese nivel mental eso no logra una sanación, empieza a tener consecuencias en nuestro emocional, que son nuestros problemas psíquicos, insomnia, depresión, inseguridad. Y si todavía en ese segundo nivel no es sanado, la última instancia en que se manifiestan las consecuencias de esas heridas es en nuestro físico, donde vienen nuestras enfermedades. Por eso decimos que es integral, porque miramos el hombre en su dimensión plena, que es espiritual, psicológica y física. Y por eso lo tratamos en su integralidad de ser humano. Esta terapia de integración personal a través del abordaje directo del inconsciente, ¿en qué consiste? ¿En qué está fundamentada? Nuestra terapia se fundamenta, Jorge, en la fenomenología existencial, que es derivada de la filosofía, y que nos dice el siguiente: la percepción que cada ser humano tiene de los fenómenos que se pasan en su vida es única. Nunca una experiencia es exactamente igual de la otra persona. Entonces la fenomenología mira estas percepciones que yo hago, que es única, que es singular,
Y a partir de esta percepción que yo tengo de un determinado fenómeno que me pasó, que me ocurrió, yo hago elecciones a partir de este momento. Y son estas elecciones que construyen nuestra historia. Entonces, nuestra terapia va a buscar esses primeiros registros que hicimos, as eleições que também hicimos e como construíram essa história, para que podamos buscar a verdade que nos construiu e decodificar a verdade de nossas heridas para que possamos construir uma nova história de maior coragem e de ganas de viver a vida. Entonces, nos estás hablando de unos registros iniciales que cada uno puede ir formando o programando. ¿Cómo se construyen estos registros? Bueno, Jorge, es a partir del inconsciente, que como ya dije antes, está presente desde nuestra concepción, es una dimensión mental, no física, que no tiene edad, y tiene un estado siempre presente y tiene una profunda sabiduría. Entonces, a partir de esa dimensión del inconsciente, y a partir de nuestra concepción, las primeras personas importantes de nuestra vida es papá y mamá. Entonces el bebé que se está formando ya mira ese triángulo papá, mamá e hijo, que es el triángulo principal al principio de nuestra vida, y ya empieza a darse cuenta del relacionamiento entre ellos y de ellos con el bebé. Entonces, cualquier cosa que yo vea que no me parece bien, por ejemplo, si los papás se pelean, si mamá desea no estar embarazada, produce mi primera herida. Y ahí yo registro que no soy amado. Y cuando yo registro que yo no soy amado, yo hago mis elecciones a partir de ahí. Decido no amar, o decido vengarme, o decido cerrarme en mí mismo. Entonces registro es lo que yo concluyo de mí como persona a partir del momento que yo estoy viviendo con mis papás. En general con los papás, porque son las personas más importantes de nuestra vida. Entonces, a lo largo de esos 40 años de terapia, ya tenemos más o menos 120.000 pacientes tratados, cada uno con su historia particular. Cada uno cuenta una historia diferente, pero cuando adentramos en el origen de esa historia, ¿qué causó? El resultado para el paciente es siempre el mismo: no me quieren. Entonces nos fuimos dando cuenta a lo largo de los años que no importa la historia, papá me pegó, o se separaron, o me dieron en adopción, sea lo que sea, yo traduzco como yo no soy amado. Si no soy amado no importo, yo no valgo, eso es mi registro. Entonces el ser humano empieza a enfermarse a partir de una sensación de desamor. Y empieza a curarse cuando decide amar de nuevo. Y es para eso que sirve la terapia. Muchas veces llegamos a entrar en la historia de nuestros antepasados y nos dimos cuenta que muchas veces un determinado comportamiento se viene repitiendo por generaciones en la familia, y hoy la ciencia ya comprobó que la memoria de nuestros antepasados está impregnada en nuestro ADN. Entonces, en realidad no es solamente mi vida o mi experiencia. Cuando yo vivo una experiencia mala, mi inconsciente busca información en la historia de los antepasados, reactiva toda esa historia y puedo identificarme con algún antepasado que yo tuve, inclusive repetir su enfermedad. Entonces, en realidad, la terapia busca curar todo eso de generaciones hasta llegar a mi momento y a mis elecciones. Entonces, ¿es posible que nosotros tengamos una herencia de nuestros antepasados a través del ADN, a través de comportamientos y muchas cosas? Cuéntanos cómo nos puede influir esta herencia de los antepasados. Es importante, Jorge, explicar que no es bien una herencia para que las personas no piensen que yo soy una pobre esclava de las historias de mis antepasados. Lo que nosotros tenemos
es la historia de nuestros antepasados, impregnada en nuestro ADN, todos nosotros tenemos. Por ejemplo, yo puedo haber tenido una antepasada que murió picada por una culebra. Yo puedo nunca haberme encontrado con una culebra y tener fobia por culebra, porque tengo esta historia adentro de mí. Entonces, todos nosotros tenemos como que un archivo vivo dentro de nosotros con la historia de todos nuestros antepasados. Cuando yo vivo algo en mi vida particular, en mi experiencia, yo vivo algo en esencia igual a lo que un antepasado vivió, yo abro una brecha de identificación con él. Y ahí sí que yo repito su enfermedad o su problema. Entonces, quiere decir también que estos hallazgos a través del inconsciente se registran desde una etapa de la gestación. Sí, claro, desde la concepción. Y lo que nos llamó atención es que atendemos personas desde los 15 años más o menos hasta su vejez. Y no importa la edad de la persona, cuando se pregunta el momento de la primera herida para su psiquismo, para su alma, todos nos llevan a la etapa de la gestación, porque es ahí nuestras primeras impresiones. Es un momento que yo estoy también muy sensible, muy débil, porque como un bebé yo necesito sentirme profundamente amada y segura con mis papás. Ahí tú puedes preguntar, pero ¿cómo podemos registrar eso si nosotros solo empezamos a tener neuronas a partir del tercer mes de gestación? Es porque no es la mente física. La mente, la verdadera mente es no localizada. Nuestra mente no está localizada en nuestro cerebro. Eso la ciencia ya probó hace mucho tiempo, que la mente de nosotros es no localizada. Por ejemplo, yo puedo ser una mamá, estar dormida por la noche y me despierto de madrugada pensando que mi hijo está corriendo peligro y mi hijo está en otro país sufriendo un accidente, por ejemplo, porque la mente no es localizada. Solo que a partir del momento que mi cerebro empieza a madurar, mi mente se manifiesta a través de mi cerebro. Por eso que las personas confunden mucho, ¿no? Que la mente es cerebral, no es un estado no físico presente desde la concepción. Y los registros básicos, más del 90%, están en la etapa de la gestación a lo máximo hasta los 2-3 años de edad. Las otras cosas que nos suceden muchas cosas, ¿no? Después de los 3 años, en general es un refuerzo de aquel primer registro que yo hice. Entonces nosotros tenemos que entrenar al paciente para lograr entrar en su inconsciente, porque ahí están todas las informaciones. Cuando se empezó la terapia a 40 años atrás, nosotros buscábamos solamente las raíces emocionales de las enfermedades adultas. Y para nuestra sorpresa, todos los pacientes, todos, no importan si su credo, si tiene o no tiene algún credo, todos empezaron a hablarnos de una dimensión espiritual. Decimos espiritual porque no es física. Ellos empezaron a llevarnos hasta su concepción y empezaron a decirnos que se ven ya en el ambiente de la casa, ya presentes en la relación sexual de su papá y de su mamá, que va a dar origen a su cuerpo más adelante. Y los pacientes dicen que ya sienten que están vivos y que están ahí, y ya es su primera impresión. Se siente que papá y mamá están bien uno con el otro, si no están bien, ahí empiezan muchas veces nuestras primeras heridas. Y eso nos llamaba atención porque a principio pensamos así, pero tú no tienes un cuerpo todavía, ¿cómo es que tú puedes estar ahí? Y los pacientes empezaron a responder con palabras diferentes, pero todos querían decir la misma cosa.
es mi alma, es mi espíritu, es mi semilla espiritual, mi yo divino. Entonces, cuando un paciente me dice eso, yo puedo pensar que está inventando. Pero 1000 dijeron, 10.000 dijeron, 50.000, hoy 120.000 pacientes, todos se dan cuenta que hay una dimensión no física que ya está presente mirando todo. Entonces quisimos conocer esa dimensión. Y todos también, sin excepción, mira que atendemos pacientes de diversas religiones, pacientes ateos, pacientes analfabetos que no tienen estudio alguno porque tenemos una fundación que atiende los carentes, los pobres, hay mucha gente sin estudio, pacientes con maestría, y todos responden la misma cosa. Yo me veo como una luz, un punto de luz que ya sabe todo, que siente, que es capaz de juzgar y de decidir. Y miro a mi papá, miro a mi mamá y ya saco conclusiones. Inclusive cuando miro a mi mamá y miro a mi papá, con ellos ya miro y ya sé toda la historia de nuestros antepasados. Entonces, como todos relatan la misma cosa, quisimos saber de dónde viene esta luz que yo soy. Y todos, sin excepción, nos dicen que se ven venidos de una luz más grande, una gran luz de amor, de sabiduría y de paz. Entonces, como los relatos se fueron confirmando y repitiendo a lo largo de esos 40 años, sin excepción, nosotros llegamos a la conclusión que hay una dimensión espiritual, no física, plena de amor, plena de sabiduría, y que el bebé en la concepción sabe que viene de un lugar de amor, de una luz de amor. Y por eso él, no sé decir en español, envasa sus conclusiones cuando mira a papá y mamá. Si yo sé que yo vengo de un amor perfecto, y miro muchas veces el amor demostrado de una manera imperfecta por papá y por mamá, ahí empiezo a enfermarme. Y por eso logramos darnos cuenta que el ser humano se enferma por una sensación de desamor y se sana cuando se abre para el amor también, porque esta es nuestra verdadera origen. Muy interesante todas estas explicaciones, pero vamos a ahondar un poco más. ¿Cómo es el método en sí del abordaje del inconsciente? Bueno, Jorge, como nosotros no estamos, por lo menos la mayoría de nosotros, no estamos tan acostumbrados a parar y mirar hacia adentro, hasta porque la vida moderna nos hace correr mucho, la persona se queda más a un nivel racional todo el tiempo, ¿no? Entonces, para lograr hacer la terapia, hay una etapa de preparación que sirve para relajar el paciente, porque en un estado de relajamiento yo puedo concentrarme sobre mi interior. Esta etapa de preparación lo enseña a relajar, él oye cintas que le explican cómo se procesan las cosas en el inconsciente, él hace ejercicios de visualización para aprender a mirar con los ojos de su mente, con los ojos cerrados, estando se vuelta, ¿no?, para sí mismo. Cuando él llega finalmente a la terapia, conmigo o cualquier otro terapeuta, él ya está un poco entrenado a relajar y a mirar hacia adentro. Entonces, el método básicamente es un cuestionamiento. Nosotros no interpretamos como en la terapia convencional, hasta porque si yo como terapeuta interpreto, es como yo veo la historia del paciente. Y él me puede creer o no. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos la verdad de cómo él vivió aquel momento. Entonces nosotros hacemos solamente preguntas, pero la pregunta que hacemos, ella se va direccionando cada vez más hasta llegar al punto que interesa. Entonces, en realidad, cuando él viene para la terapia, se pregunta a su inconsciente
qual a primeira idade onde houve uma primeira herida. A partir do momento que o inconsciente dá a idade, o paciente nos conta uma cena que ele viveu, ou solo com sua mamá, ou solo com seu papá, com os dois juntos. E seguimos perguntando desta cena o que ele está concluindo. Bueno, concluo que se peleam, não se querem, e concluo que então não me planearam, e penso que eu sou um acidente. Então, de aquilo que ele vive, ele saca conclusões e faz um registro personal. Se meu papá hace isso, se minha mamá hace aquilo, eu concluo que não sou amado. E se não sou amado, como que eu me vejo como pessoa? Aí vem a construção de nossa história pessoal. Eu penso que não valgo, que sou inferior, que sou menos. E nesse ponto perguntamos se pensa isso de si mesmo, o que ele decide para a sua vida. Aí é que eu começo a construir minha história. E vêm as decisões. Eu decido que não quero viver, por isso me enfermo, ou tenho acidentes, por exemplo, ou eu decido não amar, eu decido alejar-me das pessoas. Então, todo isso é um diagnóstico. O paciente logra ver a idade, o que ele viveu, a eleição que tomou e as consequências hoje em sua vida. E aí volvemos para trabalhar isso. O que é trabalhar isso? Como o inconsciente se comunica, através dessas mesmas perguntas, logramos fazê-lo ver que há por detrás daquele comportamento de sua mamã e de seu papá. E aí, inevitavelmente, ele nos leva à niñez de papai e mamá. E começa a dar-se conta que, de alguma maneira, papá ou mamá, ou os dois, viveram, em essência, a mesma coisa que estão repetindo com o paciente. E se buscamos mais, muitas vezes descobrimos que é um padrão que vem repetindo-se de gerações. Então, aí está o momento da liberação. Quando eu logro entender que mamá hizo alguma coisa, o papá hizo alguma coisa, não porque não me quer, pero porque também tem seus registros negativos, porque também viveu a mesma coisa, então, se eu entendo, eu logro perdonar e aí empieza a minha sanação. Nesse momento, eu estou listo para tomar uma nova decisão de abrir-me à la compreensão, ao amor, e é isso que em realidade nos sana. Vou contar um caso que é interessante, ¿sabe por quê, Jorge? Para que todos entendam como é particular a maneira como vivimos um determinado momento de nossa vida e como é particular nossas eleições. Eu atendi 2 irmãs que viveram a mesma coisa. Su papá era muito duro, muito estrito, pegava a mamá, inclusive pegou a mamá quando estava embaraçada. Então, se eu estou adentro de minha mamá e meu papá la pega, quer dizer que está pegando a mim também. Então, as 2 irmãs registraram que papá era malo, que não queria elas nem a mamá, e se quiseram morir, não? E quando eu perguntei que quiseram, não? Porque aí se põe a semilla das enfermidades que vamos a desenvolver em la vida adulta. Papá tinha lunares cancerígenos, não? E as 2 hicieron os mesmos lunares cancerígenos quando já tinham 20 e tantos anos, 30 anos. Quando eu perguntei para uma, que era casada, quando ela decidiu morir, por que eligiu esse tipo de enfermidade? Ela me disse, mi inconsciente me está dizendo que como esta enfermidade mata muito despacio, e eu tenho hijas chiquitas, eu quero ter o tempo para ver mis hijas crescerem. Bueno, quando perguntei para a outra, que era solteira, a mesma pergunta, por que elegiste esta enfermidade? Porque o inconsciente sabe, inclusive, por que elige atacar este órgano e não outro. Ella me dijo, es una manera de vengarme de mi papá, para que cuando él me mire, yo como que esté le diciendo, mira lo que hiciste conmigo. Entonces, hasta nuestra enfermedad,
nosotros la dirigimos, tiene una intención, ¿no? Entonces es un caso bien práctico que nos muestra la singularidad de cada ser humano. Un otro caso práctico y que me gusta mucho de contar porque está relacionado al perdón, es impresionante como nos hemos dado cuenta en estos 40 años, cómo la falta de perdón nos enferma y cómo el perdón nos libera. Una muchacha que yo atendí también, que estaban se cayendo los pelos, descobrimos en la terapia que ella pensaba que la mamá quería más a su hermana do que a ella. Y una manera de vengarse de mamá cuando creció y era una muchacha de 17, 18 años, muy bonita. La mamá era muy elegante, no pertenecía a la alta sociedad, entonces era horrible para su mamá ver que su hija estaba perdiendo los pelos. Descubrimos en la terapia, su inconsciente nos mostró que quería vengarse de mamá. Bueno, y para tratar eso, ¿cómo hacíamos? Volvimos a aquellos momentos de su niñez para entender por qué que pensaba que mamá quería más a la otra hermana. Él descubrió que la hermana estaba enfermiza. Y mamá cuidaba más de la hermana porque la hermana era enfermiza. El inconsciente también le mostró que si ella hubiera nacido enferma, mamá cuidaría más de ella. Inclusive le dio pruebas de que mamá quería un montón a las dos. Solo cuidaba más de una porque era enferma. Entonces, en ese momento, el inconsciente de ella, que es una dimensión de pura sabiduría, le alcanzó la posibilidad de sanación. Bueno, se fue de la terapia y nuestra terapia necesita de una revisión, porque solo con el pasar del tiempo yo puedo tener certeza si cambió algo en el paciente o no. Ella vuelve para esa revisión y me dijo que había curado un montón de cosas. Estaba más segura en su trabajo, no se peleaba tanto con su novio, pero seguía perdiendo los pelos. Y como nosotros solos hacemos preguntas, la pusimos en relajamiento y pedimos a su inconsciente una escena que nos explicase por qué que no había curado eso, si ya estaba tratado. Ella me dijo, 2 años, mi hermana, yo me desmayé. Pero ¿qué pasó antes para que te desmayase? Ah, mi hermana está con fiebre, mamá la está cuidando, entonces me desmayo para que preste atención en mí. Entonces yo le dije, mira, entonces no puedo hacer más nada porque eso ya fue tratado. Ahora tú solo tienes que tomar la decisión si quieres perdonar a tu mamá o si tus pelos se van a seguir cayendo. Porque hay un momento que por nuestro libre albedrío nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos cambiar o no. Bueno, se fue. Tiempos después viene su hermana, que también hacía la terapia, y me dijo que ella me había mandado decir que no sabía que tenía tantos pelos porque estaba le creciendo por todo. Quiere decir, después que salió de la terapia, y que se dio cuenta que realmente no tenía por qué mantener aquel estado de venganza con su mamá, y que se desarma y la perdona, los pelos volvieron. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. El inconsciente nos da la solución, pero yo tengo que decidir querer cambiar y perdonar lo que pasó. Justo yo estaba leyendo lo que decía Renate José Moraes en su libro Las llaves del inconsciente, es que si buscamos la solución para todos los problemas del mundo, encontraríamos solo en una palabra, amor. ¿Qué nos dices al respecto? Es exactamente eso. La práctica clínica nos enseña que cuando realmente nos abrimos para el amor y para el perdón, porque el perdón es amor también, empezamos a sanarnos de una manera extraordinaria, porque hay que entender, Jorge, que si yo no puedo cambiar el mundo o cambiar a una persona, yo cambio mi mirada sobre esa persona. Tenemos que entender que toda la persona que causa mal a alguien tiene por detrás de ella una historia de sufrimiento, porque quien es feliz no hiere a nadie. Entonces el amor realmente nos sana y el desamor nos enferma. Te agradecemos por tu
tiempo, por tu espacio. Esperamos verte pronto nuevamente en Lima, Perú. Gracias a ustedes también.